¿Cómo está? Es viernes. Es un gran gusto que nos escuche en noche y nos vea en noche de viernes. Hoy es 9 de agosto del año 2019. Es un gran gusto de verdad que esté conectado a esta hora con esta estación. Saludos cordiales siempre a nuestro querido San Miguel. Un saludo muy especial a esos departamentos importantes de San Miguel como la Unión Morazán, Usulután y San Miguel, porque llegamos ahí en señal abierta. Y ha crecido tanto este canal que hoy cubrimos todo el país a través de las diferentes estaciones de cable en Claro, a través de Canal 23 y en Tigo a través de Canal 74, por lo cual también puede vernos en las redes sociales, en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO y en el canal de YouTube de TVO. Es un gran gusto que estén esta noche con nosotros. Vamos a tener una interesante entrevista hablando de refrescamiento. Hoy nos acompaña Claudia Ortiz, quien es coordinadora de Espacio Ciudadano y además forma parte de Funde. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer poder dirigirnos a la audiencia de TVO. Muchas gracias también por sintonizarnos en esta noche de viernes y vamos a hablar de temas interesantes de coyuntura. Sí, y también está Jaime Ortega, quien es analista y docente universitario. Gracias, estimado Medardo, por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos ven en San Miguel y todos los que nos ven en San Salvador y fuera de San Salvador. Es un placer estar contigo y aquí con Claudia Ortiz. ¿Qué clase da usted, Jaime? Bueno, hay diferentes materias, ¿verdad? En el caso de pregrado doy una materia que se llama Derecho Mercantil 1 y en el caso de posgrado damos materias concernientes a la ética y al liderazgo. Qué bueno. ¿Ya había estado aquí, Claudia? No. No, es la primera vez. Qué bueno. Sí, es un gusto. ¿Qué es Espacio Ciudadano? Espacio Ciudadano es una red de organizaciones de la sociedad civil que tenemos en común. ¿Usted es la coordinadora? Yo tengo la responsabilidad y el honor también de ser la coordinadora de esta red. Estamos formados por alrededor de 15 organizaciones de sociedad civil, la mayoría son jóvenes. Tenemos gente y también organizaciones de la talla de Acción Ciudadana, Tracoda, Líderes Solidarios, entre otras organizaciones de sociedad civil, y en común tenemos el tema de la lucha contra la corrupción, también fortalecer la democracia y promover la paz social. ¿Y cómo se promueve la paz social, Claudia? Mire, tenemos diferentes iniciativas. Tenemos iniciativas, algunas bastante grandes, que inician dentro de Espacio Ciudadano y luego toman vida propia, como la iniciativa de Somos Paz también, y otras pequeños proyectos donde llevamos temas, por ejemplo, de manejo de conflictos entre jóvenes universitarios o involucrando a los ciudadanos a ser parte de las soluciones en sus comunidades. Entonces, a través de todo esto buscamos promover la paz social, sobre todo con intervenciones culturales, y en enero organizamos una carrera que se llama Por un País en Paz y Libre de Corrupción. ¿Es factible, da satisfacción luchar contra la corrupción? Es factible, lo estamos haciendo de hecho, y no solo porque es factible, sino porque es justamente muy necesario. La lucha contra la corrupción es una agenda que estamos impulsando porque estamos convencidos que es uno de los problemas más grandes que tiene El Salvador, en conjunto con la inseguridad y la violencia, pero están íntimamente relacionadas. La inseguridad y la violencia son también una consecuencia de esa corrupción que en nuestra sociedad está bastante penetrada en las empresas, en el Estado, en las instituciones sociales, educativas. Es algo cultural. Y además eso está frenando nuestro desarrollo, está frenando que seamos una sociedad donde la ley se cumpla, donde haya derechos, igualdad entre las personas, sino el que tiene más, vale más y puede comprar más justicia o puede comprar sus derechos, y en cambio quien no tiene esos privilegios pues simplemente está a la buena de Dios. Jaime, ¿es factible la lucha contra la corrupción? En el contexto actual en El Salvador, definitivamente no solo factible, necesario. Tenemos 3 expresidentes procesados en El Salvador, uno fallecido, uno que está ahorita en el sector 9 y otro que está, digamos, técnicamente ya casi
Ya no es ciudadano salvadoreño, sí, ¿verdad? Y ya es como inaccesible para poderlo traer. En términos políticos, si el contexto fuera diferente, en términos jurídicos todavía hay posibilidades de poderlo extraditar, porque hay un principio que está en el artículo 38 de la Constitución de Nicaragua, que es el principio de retroactividad, y este se aplica en dos contextos importantes, en materia penal y en materia de orden público. Significa que los actos fueron anteriores a la cual a él se le declaró como ciudadano. Por lo tanto, en ese sentido, se podría pedir jurídicamente por esta Corte, tal como lo pidió en marzo de este año la Corte de El Salvador hacia Nicaragua. No nos contestaron absolutamente nada. Lo que sí nos enteramos fue recientemente que fue declarado a ver, Jaime, perdón, ciudadano nicaragüense. Esta Corte puede hacer un nuevo petitorio, según tú lo estás planteando en el artículo que estás citando, que pediría por reciprocidad, dijiste, ¿no? No. A ver, los actos que fueron cometidos por el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, que todavía está en proceso, yo no puedo decir que es culpable porque todavía un juez no lo declaró culpable, todavía sigue gozando del principio de inocencia. Sin embargo, hay 6 órdenes de captura por diferentes delitos, por actos de corrupción, por actos arbitrarios, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Entonces, él cometió los delitos siendo ciudadano salvadoreño y siendo presidente de la República de El Salvador. Y estos fueron anteriores a él ser declarado posteriormente como ciudadano nicaragüense. Por lo tanto, hay un principio en la Constitución de Nicaragua, que está en el artículo 38, que dice que la ley no tendrá jamás efecto retroactivo, excepto en materia de orden público y en materia penal. En este sentido, se podría aplicar ese principio, debido que el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua es claro que dice que ningún ciudadano nicaragüense puede ser extraditado. ¿Quién aplica los principios? ¿Las autoridades de Nicaragua o El Salvador? En este caso, El Salvador podría volver a hacer la petición a Nicaragua, jurídicamente hacer un análisis jurídico para poderlo pedir. Ellos se van a amparar y van a decir, no, es ciudadano nicaragüense, pero le puede decir El Salvador, sí, entendemos que es ciudadano nicaragüense en la actualidad, pero cuando él cometió los delitos era ciudadano salvadoreño. Por lo tanto, su Constitución también establece el principio de retroactividad. Por lo tanto, sí es viable jurídicamente. Ahora, políticamente no es posible traer. Y este es el asunto. Claudia, ¿es viable como lo plantea Jaime? ¿Usted lo ha estudiado o lo ha visto de esa manera? Yo creo que a nivel de un análisis más político, realmente tendría que cambiar algunas condiciones en Nicaragua para que tanto él como otros exfuncionarios, líderes de otros países que han cometido actos de corrupción o crímenes de lesa humanidad que están asilados en Nicaragua puedan enfrentar la justicia en sus países. Me parece sumamente indignante la manera en la que el expresidente Funes se ha jactado de haber obtenido la ciudadanía nicaragüense. Es como restregárnoslo en la cara, ¿verdad?, de que es intocable. Ahora, creo que a nivel político está complicado poderlo extraditar, poderlo traer. A menos que haya un cambio de gobierno en Nicaragua. A menos que la élite de Nicaragua que está actualmente en el poder caiga, ¿verdad?, caiga del poder. Ahora, la situación en Nicaragua es además compleja y la oposición y los grupos que se enfrentan al régimen encuentran difícil poder acceder a vías de llegar al poder o de incluso negociar con el gobierno actual, con el régimen actual. Tendría que haber un cambio radical en eso y en el contexto internacional también que estamos permitiendo como comunidad internacional este tipo de régimen en Nicaragua. Cuando uno los escucha hablar a ustedes, decir, el combate y la lucha contra la corrupción, a mí particularmente me parece una aspiración suprema, ¿verdad?, que uno quisiera que fuera cada día más penetrado en los salvadoreños para que pudiéramos construir un mejor país. Pero yo quería preguntarles, ¿hay compromisos que el gobierno ha hecho para el combate a la corrupción, ¿no? A mí el que se me viene a la mente es, por ejemplo, usted puede tener mejor información sobre los compromisos para accesar a los paquetes del Fomilenio.
¿Tienen ustedes esos puntos, Claudia? Parece que habían unos principios ahí que el gobierno de El Salvador tenía que ir cumpliendo para poder tener más oportunidades. Mire, los compromisos en tema de lucha contra la corrupción no solo se limitan a temas de cooperación con el gobierno de Estados Unidos como fue Milenio, vienen desde mucho antes. El Salvador es suscriptor de la Convención Internacional contra la Corrupción de la ONU. Es suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, en la cual periódicamente presenta un informe de cuáles son las medidas que va tomando el país para ir avanzando en la lucha contra la corrupción. Y la OEA, o el mecanismo que se llama MESICIC, que es el de seguimiento a la convención, le hace cada 2 años recomendaciones al país sobre en qué debe poner el énfasis y los esfuerzos. Entonces ahí hay temas como, por ejemplo, mejorar los mecanismos de declaraciones patrimoniales, incluir mecanismos como declaraciones de intereses de los funcionarios de altos rangos en el país, y entre otros, fortalecer instituciones como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, garantizar elecciones de los funcionarios de esas instituciones en las cuales se puedan elegir funcionarios que sean independientes de los partidos políticos, y así es un documento larguísimo sobre eso. El gobierno de Estados Unidos ha hecho también ha logrado diferentes compromisos con el país. Sin embargo, El Salvador, al menos en el gobierno anterior del FMLN, no asumió desde su lado compromisos demasiado fuertes, sino más bien fortalecer la transparencia en las instituciones, portales de gobierno abierto, etcétera, pero pusieron más el énfasis en, por ejemplo, la recaudación de impuestos, ¿verdad? Pusieron como contrapartida el tema de combatir la elusión y la evasión, lo cual está bien, pero también no vimos un compromiso firme, un compromiso decidido en estos temas que son claves que mencioné anteriormente: declaraciones de probidad, declaraciones de intereses, que son mecanismos para prevenir la corrupción. Mejorar los mecanismos para las declaraciones patrimoniales, eso significaría aprobar una nueva ley de enriquecimiento ilícito. Totalmente. ¿Cómo avanza eso? Ustedes que están, ¿qué factible es que la legislación de plano se empodere de eso y se comience a trabajar en ello? Si quiere, Jaime, sí, después, sí. por favor. Había un equipo impulsor de una nueva ley que se llama el equipo impulsor de la nueva ley de enriquecimiento ilícito. Dado que la ley que en la actualidad tenemos data de 1959, significa que las multas por no presentar una declaración patrimonial son de 100 colones, por comentarte algo. No tiene dientes. Es una ley que, como se hizo en 1959, pues carece de todo valor coactivo para poder hacer que los funcionarios se ejemplifique penas un poco más grandes y que sea una ley mucho más fuerte. Cuando se comenzó a impulsar esta ley, los diputados comenzaron a decir, bueno, vamos a analizar la ley, pero al final es un proyecto que está ahí, que no ha seguido. Ahora un avance. Sí hubo una ley de probidad que se aprobó, que derogaba la ley de enriquecimiento ilícito, pero la sala... Exactamente, pero viene otro punto. No sé si tú te has dado cuenta, la semana recién pasada, antes de salir de vacaciones, pues los diputados salieron hablando que querían modificar algunos artículos de la ley de enriquecimiento ilícito con respecto a ampliar las multas con el tema cuando no se presente la declaración patrimonial. Esto es grave en el contexto siguiente. Primero, porque no lo hicieron antes, el primer punto. Segundo, hay 874 funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial de los gobiernos anteriores. Y de este gobierno hay solo 6 funcionarios que han presentado la declaración patrimonial, pese que ya se les venció el plazo a algunos de ellos. Significa que hay más de 50 y pico de funcionarios en la actualidad de este gobierno que no han presentado su declaración patrimonial, incluyendo al vicepresidente y al presidente, ¿verdad? Ahora, ese dato que tú das es muy importante. Hay 874 personas que fueron funcionarios de gobiernos anteriores y no presentaron su declaración. No la presentaron a tiempo. Me imagino que la de salida, ¿verdad? Pienso yo que muchos de ellos la de salida y muchos que están ahorita... Sí, porque ahí es donde comparás. Y muchos de los que están ahorita
fungiendo como diputados o como magistrados, por decir algo, que no lo han presentado. Habría que pedirle a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, quiénes son los que no han presentado la declaración patrimonial. Esto es importante para saberlo. Por otro lado, con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es uno de los aspectos de la democracia que hoy se ha desarrollado en El Salvador, que son bien importantes, puedes pedir también cuánto es la pensión de los generales retirados, por decir algo, cuánto es la pensión de X funcionario que está en la actualidad, que sigue siendo funcionario y que sigue gozando de una pensión. Entonces, estas son las cosas que sí te puedes informar. Antes no se podía. Y quería su comentario. Sí hubo una ley de probidad que fue aprobada, ¿no? Y que esta derogaba la ley de enriquecimiento ilícito, que la sala volvió, ustedes saben más los términos jurídicos, a reactivar. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta ley? ¿Por qué fue de alguna manera detenida ahí por la sala, cuando estoy casi convencido que ustedes habían trabajado para la aprobación de esta ley, y entiendo que cuando llega ya a los diputados se distorsionó? Se distorsionó. ¿Qué fue lo que pasó, Claudia? Sí, sucede que existe aún un grupo impulsor, un grupo gestor de una nueva ley de probidad que propuso un anteproyecto que fue sometido a la Asamblea Legislativa. Claro, ahí tocó intereses, porque este tema de las declaraciones patrimoniales parece que es la almendra del tema de la lucha contra la corrupción y de extraer recursos del Estado por parte de los funcionarios. En ese sentido, al llegar a la Asamblea se distorsiona totalmente el texto que se había propuesto y se le quitan sus principales características, o como en buen salvadoreño le decimos, le quitan los dientes a la ley, y beneficia a los diputados, beneficia a la clase política, pone penas un poco más suaves de las que existían, quedaba a criterio no de los diputados, algunas cosas, en fin. Era una ley que totalmente iba en contra de lo que la Constitución establecía también, del fin que tiene el mecanismo de prevención del enriquecimiento ilícito, y por lo tanto, al momento de aprobar esta ley, el equipo gestor de la ley de probidad se apura para poner una demanda de inconstitucionalidad de esa nueva ley con esos argumentos que les estoy comentando, pero aún no había entrado en vigencia. Entonces queda detenida la entrada en vigencia de esa nueva ley y la sala manda a reformar ese texto. Una nueva ley de probidad implica refundar totalmente el sistema que tenemos actualmente y ponerle mecanismos que le hagan más, que logren realmente una prevención del enriquecimiento ilícito a través de declaraciones más completas, que estas no sean secretas como lo son actualmente en su calidad íntegra, ¿verdad? Y además integra otros mecanismos como el que yo hablaba al principio de declaración no solo de patrimonio, sino también de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que un funcionario público que toma decisiones supuestamente pensando en el interés general debe también declarar cuáles son sus intereses particulares, si pertenece a gremiales, si pertenece a directivas de empresas, etcétera, para poder prevenir que tome decisiones en el futuro con un conflicto de intereses. Jaime, hay 84 diputados en la Asamblea Legislativa. De esos 84, ¿a cuántos ves tú que de plano pudieran estar empeñados en impulsar una aprobación de una ley de probidad? Bueno, en lo particular te puedo mencionar dos, Milena Mayorga y el diputado independiente, que es Leonardo Bonilla. De hecho, ¿han presentado iniciativas? Acabo de presentar una iniciativa hace como un mes y medio aproximadamente, donde están pidiendo la modificación a ciertos artículos del Código Penal, y uno de ellos es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Con esa modificación, creo yo, indudablemente vendría a fortalecerse, al menos en la área penal, el tema del combate a la corrupción, lo cual no es todavía suficiente. Sin embargo, tengo entendido que ese proyecto que presentaron ellos dos y que fue apoyado por Milena y por Leonardo Bonilla, pues
está durmiendo el sueño de los justos, porque nadie ha dicho nada, porque han elevado ese delito, en el caso del manejo de fondos públicos, el desvío de fondos, los actos de corrupción, el tráfico de influencia, los quieren elevar a un rango de imprescriptibilidad, lo cual me parece a mí que es importante para ir cerrando las ventanas o los espacios que la misma ley ha permitido, digamos, para que ciertos funcionarios estén tomando el dinero público y lo estén utilizando para bienes privados. Y esto me trae a la memoria también la audiencia que se celebró cuando se llevó el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa por el caso de enriquecimiento ilícito, donde uno de los magistrados le pregunta, bueno, y los viáticos, le pregunta, ¿son para qué? ¿Son para viáticos o para invertirlos en cosas privadas? Pues allí el diputado no supo qué responder con respecto a este tema. Ciertamente los viáticos son viáticos, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, la ley no dice... Él esgrimió que los viáticos los ahorraba. Exactamente. Y él tenía la capacidad de ahorro, ¿verdad? Y que con estos viáticos compró terrenos, pero tampoco habla que uno de las personas que estaba ahí, que es lo que tocó Claudia justamente, el conflicto de intereses, uno de los empleados que él tenía, que era su asesor principal, era su socio principal en la sociedad que tenían afuera con la que construyen las casas y compran los terrenos. Por otro lado, hay otro conflicto de interés. Él, siendo presidente y socio de esta sociedad, compran un terreno a ITFA. Entonces, este solo es un caso de corrupción, pero de estos, evidentemente... Un caso de corrupción que felizmente va siguiendo el debido proceso con la ley que tenemos. Con la ley que tenemos y que se dilucida que no va a haber más que una penalización de carácter patrimonial. Pero porque sí es una penalización de carácter pública, ¿verdad? Que al final... Sí, pero es muy poquito. Lo ejemplarizante aquí sería la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora, pero lo más grande que creo que podríamos alcanzar es el tema de enjuiciar a las personas que cometen actos de corrupción, no solamente de carácter patrimonial, sino que vayan y purguen una pena en los diferentes centros penales y que sepan que ahí hay personas que cometieron delito, alguien que se robó una caja de colores, que se robó una gallina, que quizás por hambre tuvo que robarse algo por ahí, y que purguen. Esa gente está purgando ese tipo de penas. Y porque alguien que se roba 300 millones, 350 millones, bien, gracias, no se puede, o sea, no podemos seguir aplicando una justicia selectiva. Es por eso que debemos de fortalecer las instituciones, eso es importante, y dos, crear los proyectos jurídicos o los mecanismos jurídicos que permitan perseguir al corrupto, independientemente de quién sea. Claudia, decía Jaime Milena Mayorga y el diputado Leonardo independiente, Bonilla, le parece que han hecho esfuerzos precisamente en esto. Ustedes, desde donde están, me imagino que sí, usted nos cuenta, y le digo usted nos cuenta porque es primera vez, entonces mire, la vamos a llamar más seguido. Se me está ocurriendo a mí que deberíamos de hacer un programa mensual para darle contra la lucha a la corrupción, ¿les parece? ¿Ah? Sería totalmente de acuerdo, sí. Sería genial, ¿verdad? Entonces, el tema es que ustedes han tenido contacto con las dirigencias de los partidos, además de recibirte del cafecito y todo. ¿Ha avanzado eso? ¿Han hecho eso o no? Es decir, porque decía Jaime Milena, que no se sabe cuánto tiempo durará en arena, salió en ritmo, ¿viste? Salió en verso, y Leonardo, que es solito él, pero los que tienen los votos son arena, el FMLN, el PCN, el PDC, el PDC son 3. ¿Ustedes cómo ven ahí el interior de estos partidos? Es complicado, es muy complicado. Hemos hecho en alguna ocasión también acercamientos para impulsar ese tema de las declaraciones de intereses, por ejemplo, el tema de probidad también. Y hay, de forma general, pues hay 3 actitudes. Una actitud es que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Otra actitud es hacerse un poco las víctimas, es decir, que estás atentando contra su dignidad, contra su honor, que es un mecanismo que viola sus derechos de ciudadanos, sus derechos humanos. Y otra es simplemente ignorar, ¿verdad? Hemos tenido esas 3 actitudes cuando uno se acerca a los diputados de los partidos principales, y es rara la persona que genuinamente habla y toma decisiones y toma iniciativas
en favor de la lucha contra la corrupción. Creo que sí hay, es decir, sí hay diputados y diputadas que creo que están dispuestos a jugársela, pero algunos se ven con el muro, se enfrentan con el muro de la dirigencia partidaria. Tenemos partidos que son bastante verticales, que tienen, que imponen bastante disciplina a sus diputados y diputadas, y entonces por no jugársela ellos también en ese sentido de ir en contracorriente del partido, es que deciden no hacerlo o ir en contracorriente de algunas de sectores que están pues detrás de ellos, ¿verdad? Quienes también resguardan sus intereses. Entonces sí es bastante complicado, y es por eso que, y lo hemos visto en otras experiencias, que es la opinión pública y la opinión de la ciudadanía en general, la presión de la gente en redes sociales o en diferentes medios también opinando, que es lo que ha hecho tomar decisiones a favor de la lucha contra la corrupción y hacer retroceder decisiones que se toman también. Y otro factor que ha ayudado un poco es la influencia de gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que de alguna manera la embajadora que teníamos anteriormente ponía algún tuit regañando a los diputados que tomaban decisiones como la ley de extinción de dominio, que reformaron de una manera bien lamentable, ¿verdad? Y que ya la sala rectificó, ¿no? También. Sí, ya rectificó también. Entonces, hay muchos ejemplos de diferentes leyes que se han aprobado, por ejemplo, la ley de partidos políticos, la ley de acceso a información pública, pero ellas nos han abierto algunas puertas, ¿verdad? Para ir conociendo qué pasa en el tema de la corrupción. Ahora creo que como sociedad tenemos que dar el paso ya a adoptar mecanismos que sancionen la corrupción, que no permitan la impunidad de estos delitos y que sean ejemplarizantes para el funcionario que hace y se la piensa 2 veces antes de incurrir en eso. Ahora, ¿por qué ocurre que un funcionario que en algún momento puede estar apoyando la lucha contra la corrupción, con el paso del tiempo disminuye ese apoyo? A mí me viene a la memoria el expresidente de la República, hoy ciudadano nicaragüense y ciudadano salvadoreño, cuando en las Naciones Unidas pidió la colaboración, ¿no?, para crear una comisión internacional para investigar la corrupción, ¿verdad? Fue el presidente Funes, ¿verdad? Sí, de hecho él la impulsó. ¿Verdad? Pero en el camino dejó de impulsarla. La engavetó. Y la engavetó. Pero yo quería preguntarle a ustedes, ¿por qué será que ocurre eso? ¿Qué le habrá pasado? Bueno, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Yo creo que todos los presidentes, cuando andan de candidatos, ofrecen el cielo y las estrellas. Y muchos de ellos ofrecen hasta disminuir los gastos, ser austeros, eliminar la partida secreta, y así sucesivamente. La gran cantidad de presidentes vienen y ofrecen una gran cantidad de cosas, pero que ya cuando están saboreando la miel del poder y se dan cuenta los millones y millones y millones de dólares que se mueven, no solamente en el órgano ejecutivo, más precisamente con la partida secreta, que no tiene que declararle absolutamente a nadie cómo lo gastó, entonces ahí se embriagan no solamente el poder, sino que algunos consideran que ese dinero como que si fuera de ellos y hacen uso discrecional de ese dinero como que si fuera de ellos. De modo que ven el patrimonio del Estado como una visión patrimonialista de ellos y piensan que ese patrimonio le pertenece a ellos. Por esa razón, cuando se comienzan a crear instrumentos que efectivamente combaten la corrupción, persiguen al corrupto, persiguen a todos aquellos que están haciendo mal uso de los fondos públicos, ya dicen, bueno, hay que pensarlo, aquí hay que cuidarnos entre nosotros, hagamos mejor una hermandad que tenga códigos claros como principios de defensa. Vos me defendés, yo te defiendo. Vos aprobás esta ley y yo te la detengo. Vos haces todo lo posible para que no me investiguen y yo hago todo lo posible por elegir los funcionarios y que vamos a poner allí para que no te investiguen. De esta manera cooptan las instituciones públicas que administran justicia y consecuentemente algunos funcionarios que fueron elegidos por ellos mismos no tienden a investigarlos más directamente. Y te pongo un caso. ¿Por qué si el caso de Sigfrido Reyes sí fue declarado como alguien que tuvo enriquecimiento ilícito y el del otro diputado no? ¿Cuál otro diputado? El diputado de Ghana. Okay.
que también pidió tiempo y le concedieron tiempo, que me parece un poco raro también porque la ley no te da ese espacio de tiempo que te diga, sí, te voy a dar 90 días y explícame de dónde surge este patrimonio. La ley no lo dice. Sin embargo, le dieron esa oportunidad a estos diputados. Pero por otro lado, tenés otros casos de otros exfuncionarios que lamentablemente permitieron, estos funcionarios, que prescribieran al 31 de mayo de este año. Ya no pueden ser investigados. Entonces esas son las cosas que al final le queda el mal sabor de boca a los salvadoreños, los que pagan los impuestos, los que nos preocupamos para trabajar a diario y que al final de mes estás preocupado cómo vas a pagar tus impuestos, pero para que al final te lo devuelve el Estado en obras. Pero cuando se están llevando este dinero, no solamente es lesivo para esto, sino la cantidad de personas que mueren por no tener un catéter especial en un hospital. Pero hay otro producto de la marco, corrupción. hay otro marco legal, Jaime y Claudia y amigos televidentes, que cada 3 años es llevado a la discusión, sobre todo en una campaña electoral, que es actualizar y reformar la ley de la Corte de Cuentas. Esa también es una herramienta que debería de actualizarse con los nuevos tiempos, ¿no? Sí, de hecho, actualmente hay un proceso que está sucediendo de reforma de esta ley, de parte de la ley de Corte de Cuentas, y entiendo que con colaboración de la cooperación estadounidense, la Corte de Cuentas está ahorita en un proceso de consulta de una nueva ley. De hecho, no sé si ya terminó el plazo, pero había un portal web donde los ciudadanos podíamos poner... Ustedes saben que hay un proceso en la ley de la Corte de Cuentas que puede llegar los auditores, piden los documentos para iniciar la auditoría y no están los documentos, no hacen nada. Y no dice nada la ley. Exacto. No están los documentos. O sea, puede llegar el auditor, te quiere estos documentos y no están, te le contestas vos y ahí terminó. Es que si no existe pueden existir los mecanismos y pueden ser muy bien diseñados, pero si no tienen al final de estos procedimientos una sanción, que sea una sanción percibida como grave y que sea disuasiva realmente para el funcionario en cuestión, ese mecanismo simplemente no va a funcionar. Es lo que pasa con las declaraciones patrimoniales, es lo que pasa con muchas auditorías de la Corte de Cuentas que dan informes que no son realmente minuciosos, simplemente dicen todo está bien, no hay alteración del manejo de los recursos públicos y no entran en el detalle, ¿verdad? Entonces, cuando los mecanismos son de esta naturaleza, de esta forma, no hay lucha contra la corrupción real, porque no existe la fuerza para obligar a los funcionarios a plegarse a esas obligaciones. Por eso el ejemplo que ponía de la ley de probidad, la multa es risible, es una inversión prácticamente. Dicen los funcionarios, bueno, pago la multa por no presentar mi declaración de patrimonio, pero no me expongo. La ley de la Corte de Cuentas también es así, Claudia, o sea, de una responsabilidad patrimonial que no supera tu salario o un salario mínimo, entonces tú quedas con la responsabilidad administrativa, ¿eh? Y entonces ahí se quedó todo. Y que es válido, es decir, una al final responsabilidad administrativa, pero por supuesto debe trascender si el hecho se configura en un delito, debe trascender, y la Fiscalía es otra institución que es clave en este tema de la lucha contra la corrupción, porque es quien impone la sanción mayor, una sanción penal que ya implica a la persona en su vida más importante, pues en su libertad individual. Entonces también la Fiscalía debe ir tomando pasos en los cuales puedan perseguir estos delitos de oficio. Muy bien, entonces para que avance la lucha contra la corrupción debe de haber sobre todas las cosas voluntad, ¿verdad? Claro. Están aquí y estamos hablando de este tema porque, a ver si producción tiene el Twitter de ayer, que de alguna manera habría generado muchos debates. Ayer el presidente de la República hizo un lanzamiento que también, por alguna razón, ha movido, lo tiene producción, ha movido mucho debate en todos los sectores. Y es que una de las promesas de campaña del candidato Nayib Bukele era crear las ICIES. Y ayer escribió básicamente estas pocas palabras: antes de los primeros 100 días, haremos el lanzamiento de las ICIES.
a mí en términos de redacción me encanta porque es preciso, puntual, directo. Antes de los primeros 100 días haremos el lanzamiento de las ICIES. Y hoy por la tarde el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo: las ICIES irá contra corruptos y contra corruptores. Repito, las ICIES irá contra corruptos y contra corruptores. Vaya, señores, ahí tienen ustedes al presidente de la República y al vicepresidente de la República anunciando algo que muchos quieren y desean, y el país lo demanda, y como decía Claudia, va a permitir o puede permitir hacer realidad todos los convenios que el gobierno de El Salvador haya firmado. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Bien, creo que en este contexto es importante, debido a que El Salvador no ha tenido, para ser franco, no ha tenido cultura de combate a la corrupción. Lo poco que se ha hecho quizás más bien ha sido porque los que han estado o detentado el poder en su momento han perdido el caudal político, y al perder el caudal político evidentemente se les acaba el oxígeno, y por esa razón fueron procesados 3 expresidentes. En el caso del primer expresidente fue porque el expresidente Funes utilizó toda la fuerza punitiva del Estado para perseguirlo. Eso sí se podría denominar en su contexto hasta una persecución política. Primero porque también hizo uso de documentos que en derecho penal se conocen fruto del árbol envenenado, que significa que utilizó una prueba que tenía una cadena de custodia, la cual no podía decirle el presidente de manera pública, porque eso solo le competía a la fiscalía demostrarlo en un proceso. Sin embargo, esa presión ayudó y al final sirvió para que fuera procesado un expresidente. En ese sentido, creo que unas ICIES en este contexto es importante. Ahora, lo que necesitamos conocer como ciudadanos, como salvadoreños, es qué y cómo define corrupción las ICIES. 1. 2. Necesitamos conocer el proyecto de ley para verificar si en efecto la ley va a tener los dientes suficientes para poder perseguir la corrupción. Y ojalá que dentro de ese proyecto que se establezca, se ponga que la corrupción se puede perseguir, incluso aquellos funcionarios que cometieron actos de corrupción previo a que entre en vigencia esa ley. Más me gustaría pensar, digamos así un poco utópico, pensar en el modelo de combate a corrupción como lo hizo Singapur. Cuando Singapur se independiza de Gran Bretaña en 1959 y luego de Malasia en 1965, asciende al poder un jovencito de apenas 35 años de nombre Lee Kuan Yew, el cual uno de los primeros puntos que estableció para poder cambiar su país, porque era muy similar a El Salvador en cuanto a que era un país pobre, lleno de corrupción, plagado de drogas, prostitución, la tierra de nadie. Ahí lo que prevalecía era la ley del más fuerte. Lo primero que hizo fue, dijo, aquí hay un problema y lo vamos a definir, que es el problema de corrupción, lo tenemos que combatir. El lema de él fue el siguiente: si quieres combatir la corrupción, debes de estar listo para meter preso a tu familia y a tus amigos. Ese fue el lema de Lee Kuan Yew. Primera cosa que hizo, le subió el salario a los empleados públicos. 2, hizo una rotación de personal para evitar lazos de corrupción. 3, hacía inspecciones previas sin aviso a los funcionarios de qué es lo que estaban haciendo. 4, creó la oficina que se llama CPIO, que es la Oficina de Investigación contra los Delitos de Corrupción de los Empleados Públicos de Singapur. Entonces, esta oficina es tan independiente, que es muy similar a lo que quieren proponer acá, que es como unas ICIES, era tan independiente que no pertenecía orgánicamente a la presidencia, ni tampoco pertenecía orgánicamente a ningún órgano de Estado, sino más bien que era como una fiscalía que tenía las facultades de, si tenía, digamos, principios o evidencias de que un funcionario estaba cometiendo actos de corrupción, llegaban sin previo aviso y lo podían detener sin ningún problema. Claro, las organizaciones internacionales como la ONU, los derechos humanos, comenzaron a decir, ahí hay violación a derechos humanos, no se les está siguiendo el debido proceso, pero si al corrupto se le avisa que vas a llegar, pues evidentemente va a destruir toda la información. Y al final, entonces, ¿cómo termina este esfuerzo? El esfuerzo termina con lo siguiente. ¿O cómo? Primero,
En una ocasión, y con esto concluyo, es que esta misma oficina también investigó a Lee Kuan Yew porque tenían evidencia que tenía actos de corrupción. Al final él fue disuelto, pero con eso sirvió para decir él, esta oficina funciona porque aún siendo yo el presidente, me investigaron. Entonces, ¿qué pasó 30, 40 años después? Hasta el día de hoy, desde 1995 hasta la fecha, Singapur es uno de los países que está dentro de los índices globales de impunidad, como uno de los países que más combate la corrupción, es el que mejores índices tiene y es uno de los países para invertir, uno de los más grandes que hay. Y hoy, siendo un país tan pequeño, tiene la economía de Austria. ¿Y qué fue de Lee Kuan Yew? Bueno, él dejó ya el no poder. Lo leíste. Pues dejó el poder. Dejó el poder en 1995, evidentemente por la edad, pero ha seguido el país avanzando en el tema de corrupción. Okay. Desde 1995 hasta la fecha es uno de los países que más combate la corrupción, incluso está arriba de los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Claudia, ¿usted cómo ve este lanzamiento de las máximas magistraturas del Ejecutivo? Creemos que es positivo el anuncio, en primer lugar. Creemos que es positivo que el tema se está retomando desde el Ejecutivo. Nos preocupaba anteriormente un poco de silencio respecto del tema, ahora se ha retomado y eso está muy bien. Creo que el siguiente paso que el presidente debe dar es pedir las CICIES a un organismo internacional. Esa sería la vía que nos garantiza justamente lo que Jaime está mencionando, que es la independencia de este organismo o de este mecanismo. El caso de Singapur, pues tal vez el sistema jurídico difiere bastante del nuestro. Es una experiencia que se puede estudiar y que es muy enriquecedora. Pero también tenemos, por ejemplo, la experiencia en Guatemala, donde la CICIG, que es un poco de donde se retoma la idea de unas CICIES, también ha dado positivos resultados en el sentido que ha permitido investigar cómo funciona, cómo han funcionado redes de corrupción al interior del Estado de Guatemala. Y sí, cuando habla Félix Ulloa de investigar y procesar corruptos y corruptores, y es que la lucha contra la corrupción suele ser dolorosa en sociedades como las nuestras, porque así como vimos en el caso de Antonio Saca, por ejemplo, la red de corrupción que se había formado era tan grande, implicaba casi 100 personas, donde pudimos ver gente del sector privado, de bancos, de agencias de publicidad, además de funcionarios del Estado, personas que tenían una participación menor, otras que tenían una participación mayor. Entonces empieza a tocarse esas redes. Yo creo que lo fundamental de una CICIES es que se pida a un organismo internacional como la ONU, por ejemplo, que garantiza legitimidad, que garantiza seriedad, solidez, independencia, y que además permita tener dientes, que permita que tenga la facultad de investigar, por ejemplo, y que además pueda tener la facultad de que si la Fiscalía no desea por X razón interponer una denuncia penal sobre un caso de corrupción, que también las CICIES en conjunto con, por ejemplo, organizaciones ciudadanas, bajo la querella pueda hacer esta labor judicial. Perdón que le interrumpa y perdón por preguntarle, probablemente no, o sea, ¿cómo funcionaban las CICIES en Guatemala? Sí, en Guatemala, primero, el camino por el cual llegó a existir la CICIG en Guatemala... Una petición de todo el gabinete de gobierno, de todos los poderes del Estado, ¿no? Lo que pasa es que el presidente de la República o los presidentes de la República son titulares de las relaciones internacionales, entonces ellos hacen la petición a las Naciones Unidas. En Guatemala fue producto de los acuerdos de paz de Guatemala. Entonces se deriva de esos compromisos y se genera un tratado internacional entre Naciones Unidas y Guatemala para la constitución de la CICIG. Puchica, quiere decir que en Guatemala con todo y todo avanzaron más que nosotros, porque fue producto de los acuerdos de paz. Porque, y aquí viene un detalle importante que debe saber la población también, que es que en Guatemala surge la CICIG como un mecanismo para investigar crímenes que realizaban los CIATs, o lo que se le llamaba los cuerpos clandestinos de seguridad, los cuerpos ilegales clandestinos de seguridad. ¿Que esos habrían funcionado en la época de la guerra o después de la guerra? Durante la guerra y un poco después de la guerra en Guatemala, pero además tenía una colita esa disposición que decía, y todos los delitos conexos
con los que generaban estos cuerpos clandestinos de seguridad. Entonces ahí empezamos a ver, y es lo que yo dije al principio, la relación, ellos empezaron a ver la relación entre crímenes de lesa humanidad o ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, con la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada, etcétera, y fue transitando la CICIG a investigar, por ejemplo, adopciones ilegales, y luego empezaron a encontrar esos vínculos con el tema de la corrupción. Pasa luego de las protestas en Guatemala, ¿verdad? Que se activan los procesos contra el presidente y la vicepresidenta de ese momento, y es el punto tal vez más alto de la CICIG en Guatemala, donde logra que se procese incluso el mismo presidente. Y hoy día, yo creo que el hecho de que el gobierno de Guatemala haya decidido no renovar, puede verse en primer momento como un fracaso de la CICIG en Guatemala. Sin embargo, creo que es porque funcionó bien, está sucediendo eso, porque se está tocando incluso al mismo presidente y se está investigando incluso al mismo presidente, que hay una reacción del sistema corrupto hacia este mecanismo que está generando un destape de toda esa corrupción. Entonces, en El Salvador, creo que también un modelo similar, basado en un organismo como la ONU, independiente del presidente, independiente de la Asamblea, que, claro, tiene que pasar un proceso. Yo creo que no es solo lanzarla, o sea, lanzar, creo yo, el anuncio de que se va a solicitar. Ese es el camino, creemos nosotros, adecuado, el ideal para que sea un mecanismo efectivo. Lo ideal sería, Claudia, una comisión informada, integrada por el Poder Judicial, el Poder de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, haciendo la solicitud a la ONU. Creo que es el presidente, No, es el presidente, y luego el tratado se negocia entre el Ejecutivo y la ONU, y luego, al tener el tratado suscrito, tiene que pasar a la Asamblea Legislativa para una ratificación, para hacer ley. Solo 43 votos. Solo 43 votos. Solo ¿Sí? 43, sí, ¿verdad? Sí. Pero hay una cosa interesante, y para que el proyecto, digamos... Yo sueño con 43 votos, Arena y el Frente hace 60. Sí. Deciden un día y aprueban hasta con Sin votos de embargo, ventaja. si tú te recuerdas históricamente, porque yo sé que tienes una mente muy lúcida en este tema, Arena, el FMLN pedía fortalecer la corrupción cuando era oposición, Sí. y Arena se oponía. Pero cuando el FMLN ya era gobierno, Arena decía: transparente los gastos, díganos cómo han gastado el dinero, hay que combatir la corrupción, es que aquí hay corrupción. Y venía el FMLN y señalaba a los corruptos de Arena. Pero a la hora de ponerse de acuerdo con una CICIG nunca lo lograron, ni Arena ni el FMLN. Por lo tanto, creo que en ese sentido la decisión que está tomando el presidente de El Salvador es una decisión muy importante, dado que esto efectivamente viene, digamos, a revitalizar el tema del combate a la corrupción en El Salvador, debido a que nosotros no hemos tenido una cultura de ello, pero que estas CICIGs tengan lo suficientemente, la autonomía suficiente, número uno, y los dientes para poder perseguir a los corruptos, así como la CIPO allá en Singapur investigó hasta el mismo Lee Kuan Yew. Entonces, esta CICIG bien podría tener la facultad, si se instaura antes de un año o en un año, digamos, que es lo que yo le calculo que podría tardarse como máximo. Si se instala, tendría que tener la facultad de investigar todos los actos de corrupción que se han cometido y también los actos de corrupción que se están cometiendo. Este país nuestro es tan complicado o tan nuestro que en los 80s, cuando gobernaba el presidente José Napoleón Duarte y tuvo un éxito extraordinario en las elecciones de medio periodo, en aquel tiempo la asamblea eran 60 diputados, la Democracia Cristiana logró 33 diputados y... ¿En qué año? Desde el 84 al 89, ¿no? Que gana el presidente Duarte. Lo que te quiero contar, o le quiero contar, y además la gente que sabe más lo recuerda, evidentemente, cuando allá por el 88 había mucho discurso, mucho debate de prácticas de corrupción del gobierno del presidente Duarte. La Asamblea Legislativa hace elecciones en el 88 y ahí no le va tan bien, ¿verdad? Y la mayoría la obtienen el PCN y Arena. Y crean una comisión de combate contra la corrupción en la Asamblea Legislativa.
Imagínate, eso fue Solo en te los cuento, 80. y fue una cosa tristísima, porque era más una lapidación política. Lo que pasa es que también había hervidero ahí para casos de corrupción, por lo cual también cualquiera está en su legítimo derecho de tener reservas de cómo se haga todo el proceso, ¿no? Es decir, por eso es que les pregunto cuál si fuera yo, muchacho de básica, para que la gente lo comprenda, porque este siempre es un tema bastante complicado en la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, es altamente positivo, el superlativo es mío, el lanzamiento del gobierno de la República a través del presidente y del vicepresidente. Como muy bien decía Jaime, ahora falta por conocer cuál va a ser el procedimiento y el mecanismo. Como muy bien nos ha ilustrado Claudia, que le agradecemos muchísimo, nos ha ilustrado cómo ha funcionado en Guatemala y cómo cuando la investigación llega a los familiares del presidente actual, ahí es donde se da todo este retroceso, ¿no? Pero yo sí creo que los salvadoreños esperan que esto se avance en la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer una cosa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa, son 5 o 6 a las 9 de la noche. Los chicos de producción, después de comerciales, van a poner allí en pantalla los teléfonos de estudio. Le voy a proponer algo. ¿Por qué no nos llama y nos dice puntual? Obviamente usted puede decir todo lo que quiera con el debido respeto, ¿le parece? Y nosotros le escuchamos y eso es lo importante, que usted se exprese. Regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos conversando con Claudia Ortiz, coordinadora de Espacio Ciudadano y además miembro de Funde, y también con Jaime Ortega, analista y docente universitario. Están allí los teléfonos de estudio. ¿Qué tal si usted participa y nos dice de manera puntual qué piensa de este lanzamiento que ha hecho el gobierno de la República para crear las ICIES, para precisamente avanzar en el combate a la corrupción y además la manera de cómo se pudiera hacer? Si usted está de acuerdo, obviamente dennos su opinión puntual. Los teléfonos son el 2263-0023 y el 2264-9179. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Le escuchamos con gusto. Bienvenido. Sí, ok. Yo lo que creo es, con esto de las ICIES, el pueblo salvadoreño, estamos de acuerdo en que sea así, porque ya estamos hartos de todo el robo que han hecho principalmente los políticos. Y entonces creo yo que con esto de las ICIES, nosotros los salvadoreños vamos a tener de a pie, vamos a tener más garantías de que los funcionarios eviten eso, porque la CICIES me da a mí la impresión de que va a colaborar con la fiscalía, porque ellos no van a poder tener el derecho de llevarlo a las instancias correspondientes como tal. Pero entonces estas ICIES, creo yo, va a servir también para que todos nosotros, de una u otra manera, también veamos quiénes son los corruptores que ahí están en la empresa privada. Y quisiera pedirle a sus invitados qué opinan sobre que la empresa privada hoy en pleno y varias gentes ahí que se han pronunciado que no quieren las ICIES. Okay. ¿Será porque ellos son corruptores? Okay. Así como dijo el vicepresidente, que va a ser para corruptos y corruptores. Okay. ¿De dónde nos llamó? Buenas noches. ¿De dónde nos llamó? ¿Se fue? ¿Aló? ¿De dónde nos llamó? De La Libertad, Santa Tecla. Gracias, le agradezco mucho. Ahí están los teléfonos. Vamos a recibir una serie de llamadas muy interesante. La opinión, por eso le digo, a mí con gusto, vayamos al punto y entre más gente participa. Buenas noches. Sí. Adelante, le escuchamos. ¿De dónde llama? Estoy llamando de aquí, de Vancouver, Canadá. Adelante, le escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Primeramente quiero felicitarles y, como quiero decirle, muy feliz de ver su programa, encantada, de verdad, de veras que me siento muy feliz. Muchas gracias. Por verlos, ¿ya? Y a la vez, como quiero decirle, sí, estaba escuchando de asistir, ¿verdad? ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante, le estoy escuchando, le está escuchando todo el país.
si yo estaba escuchando, ¿verdad? Estaba en mi opinión, ¿verdad? Yo soy salvadoreña 100%, mi esposo es de Guatemala, ¿verdad? Sí. Y como quiere decirle, si la CICIG va a ser un trabajo transparente, perfecto, está bienvenido, ¿verdad? Ok. Pero sí, porque realmente lo que queremos es un país que se levante, ¿verdad? Sin corrupción, es lo que necesitamos, ¿verdad? Y me siento muy feliz y si la CICIG va a hacer un buen trabajo, sin transparencia, adelante. Ok, gracias por participar. Llámenos 2263-0023 y 2264-9179 para que nos dé opinión. Adelante, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenas noches. Adelante, ¿dónde nos llama? De aquí de Mexicano. Le escuchamos, caballero. Vamos al punto. Gracias, muy fino. Sí, que quisiera dar mi opinión referente a la Constitución política. Aquí dice en el artículo número 241 lo siguiente: los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento. Bueno, hasta ahí nomás, porque tiene otro poquito. Pero en el artículo 146 también dice: la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés social. ¿Y a qué me quiero referir esto en exclusividad? Por favor. Pues seriamente hay que tomar el tema como usted lo están abordando, de la siguiente manera. Hay el famoso 9 años que claudica o finiquita, etcétera, etcétera. Pueden aplicarle estos dos artículos. Ok. Le agradezco mucho por participar, de verdad le agradezco mucho. Le felicito que tenga la Constitución ahí en la mano. A ver si nos llama, de su opinión. Buenas noches, le escuchamos. ¿De dónde llama? De San Francisco, California. Adelante, bienvenido y vayamos al punto, ¿le parece? Sí, está bien. Mire, ahorita, si usted le pregunta a cada diputado que quiere llevar la CCS, le va a decir que no o le van a poner pretextos. Aquí la cuestión es que el gobierno se ponga más fuerte con ellos y que la lleve, porque es la única forma de acabar con la corrupción. Hace poco salió un diputado diciendo ahí que lo van a analizar. ¿Cómo que lo van a analizar? Si a la vista se ha visto que han robado y que han defalcado el Estado. Entonces, nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en el país y apoyamos al señor Bukele a que lleve la CCE. Que le pregunten al pueblo, vamos a ver qué les dice. Ok, gracias, le agradezco mucho por su participación. Gracias, muy gentil. Gracias. En realidad nos encanta que nos llame, usted está en la total libertad de hacerlo, de eso se trata, obviamente siempre con el debido respeto. ¿De dónde nos llama? Buenas, de aquí de la capital. Adelante con su opinión, caballero. Yo estoy de acuerdo con la primera llamada en que y esta última llamada en que la CCS va a hacer un buen trabajo aquí en el país, y estoy de acuerdo con el señor de que si usted le pregunta a cada diputado, obviamente le van a decir que no, y también la fiscalía, ahí hay corrupción por el caso de Funes, por el caso de Tony Saca y de presidentes anteriores, ¿verdad? Okay. Y también por la empresa privada, porque ahí, aparte de la fiscalía, ahí hay corrupción bastante, y si usted tiene el tiempo de preguntarles a los de la empresa privada, lo mismo le van a decir que no. Okay. Y para terminar, yo estoy 100% de acuerdo con Bukele y el gobierno en que pongan ya las reglas ya de verdad y pongan mano dura en todo sentido, con la violencia, corrupción y
y en varias partes. Ok, gracias por llamar. No. Feliz noche. Muy bien, vamos a recibir la última llamada. Vayamos al punto, nos encanta que se exprese. Usted está en la total libertad de hacerlo. Este es el único programa a esta hora que usted puede participar. Y si va al punto y con el debido respeto, de verdad que nos encanta muchísimo que lo haga, porque de eso de manera tenemos la retroalimentación. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Aquí de Santa Tecla. De Santa Tecla. ¿Cuál es su opinión puntual, estimado caballero? Pues excelente, me parece buena idea traer las CICIES. Ok. Me quedo con eso, ¿le parece? Me gustaría también lo de las pensiones, que es tema pendiente, ¿verdad? Ahorita le preguntamos, ¿le parece? Muchas gracias. Gracias a usted. Señores, 6 de 6. 6 de 6. Y eso es conteste también con, por ejemplo, encuestas del Instituto de Opinión Pública de la UCA, el cual más del 90% de las personas dicen que están de acuerdo con unas CICIES. Ese es un clamor popular que viene incluso de antes de la campaña. Como decía el primer televidente que nos escuchaba, que nos ve desde Santa Tecla, estamos hartos. Por supuesto que estamos hartos del manejo que se ha hecho con los recursos públicos y este mecanismo definitivamente nos daría más garantías para luchar contra la corrupción. Tendríamos un contrapeso mayor para poder llevar a juicio y poner, como dicen, mano dura con los corruptos y también con los corruptores, y eso es importante mencionarlo. Creo que a nivel de la empresa privada hay resistencias porque en Guatemala y hay comunicación muy fluida entre los empresarios de Guatemala y de El Salvador. En Guatemala hay una mala imagen de la CICIG. Claro, cuando uno lucha contra la corrupción, necesariamente va a terminar también cayendo personeros del sector privado, lo cual pues es normal. Ahora creo que la agenda que tenemos que tener es una agenda de país, donde este flagelo de la corrupción tenemos que irlo eliminando y va a ser una lucha también dolorosa, como lo hemos dicho, pero que es necesaria para que podamos ir pensando en nuevos niveles de desarrollo en el país. Jaime, tu conclusión sobre el tema. Creo que definitivamente se tiene que apoyar estas CICIES. Es importante conocer el proyecto para poder verificar que en efecto va a gozar de independencia. Esto es bien importante, que defina qué y cómo es corrupción, porque esto es base, que es lo que va a perseguir justamente esta ley. Y tercero, tiene que tener bien claro que en ese convenio que se va a volver ley de la República de El Salvador, se establezca que si en algún caso la Fiscalía no procesa a alguien del cual tiene indicios o evidencias de que ha hecho prácticas corruptas o que ha corrompido a alguien, pues en efecto la CICIES pueda, en este sentido, en base a la autonomía y a la autoridad que le otorgue la ley, pueda iniciar por medio de un grupo de organismos nacionales o internacionales o un grupo de ciudadanos, iniciar la denuncia ante cualquier tribunal a fin de que esa persona se investigue y que se le caiga todo el peso de la ley. Si estos tres elementos creo que están claros, creo que vamos a poder perseguir la corrupción. Pero por otro lado, dentro de ese parámetro es importante que se establezca que los actos de corrupción sean imprescriptibles. Esto es en esencia lo más duro que le puede caer a aquel que ha manejado fondos públicos, y si no lo ha hecho bien, pues es evidente que tiene que ser perseguido. Y creo que esto es la resistencia que se va a encontrar en ciertos sectores políticos y en ciertos sectores empresariados. ¿Iba a abonar algo más, Claudia? Sí, yo quería retomar lo que hablaba la señora que nos hablaba de Vancouver, y qué bueno que salvadoreños en el exterior también nos están escuchando. Muchísimo. Y un saludo a todos ellos. El tema de la transparencia, nosotros como Funde hemos hecho una propuesta en conjunto con Acción Ciudadana desde mayo de este año, pidiendo al gobierno primero que se nos haga saber cuál es el esquema que ellos están proponiendo. Simplemente nos han hablado de CICIES, pero no nos han dicho cómo, qué es lo que ellos tienen pensado para esto. Como organizaciones tenemos mucho que aportar en el tema y, como decía, hay 4 elementos que creemos que no deben faltar. El primero, que sea independiente, que venga de un organismo internacional y no algo nacional nada más. Segundo, que sea un mecanismo que tenga la facultad de investigar la corrupción y ojalá también de llevar a juicio
si la Fiscalía no lo hace por cualquier razón. Y por último, que sea transparente, justamente eso, que dé cuentas de las decisiones que toma y la gestión que se hace de estos casos, y que exista finalmente algún mecanismo de participación ciudadana donde la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación puedan también dar su opinión sobre lo que está haciendo y sobre los casos que se están llevando. Señores, ¿ustedes cómo ven la llegada de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos? Jaime, ¿tú cómo lo ves? Es decir, el presidente anuncia un día antes de su llegada, que va a hacer el lanzamiento de las CICIES. Se han fortalecido, a partir de lo que uno ve a través de los medios de comunicación, las relaciones con los Estados Unidos desde la llegada del nuevo gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Jaime? Bueno, interpreto que andan en campaña política. ¿Quiénes? Ya los de demócratas y los republicanos en los Estados Unidos, tratando de alinear, digamos, en algún contexto algún tipo de votos para sus elecciones. Y esto tiene que ver con el tema migratorio, que lo ha trabajado muy bien, digamos, desde su perspectiva, el presidente Trump, con el Triángulo Norte, en fortalecer el tema de los países seguros, que acá en El Salvador ustedes saben que El Salvador, Honduras y Guatemala, pues es el paso de todos los migrantes que vienen de diferentes puntos del planeta, incluso de China, ¿verdad? Pasan por acá. Entonces, al fortalecer el tema de evitar que sigan llegando, evidentemente, personas migrantes a los Estados Unidos, pues esto va a favorecer las políticas migratorias que está tomando Trump, y consecuentemente esto es un punto a su favor cuando él decida competir por el segundo periodo a la presidencia de los Estados Unidos. Pero por otro lado, a quien no le convendría que este proyecto funcione, o más bien que no salga de la mejor manera, sería en alguna medida a sus contrincantes, los demócratas. Entonces creo yo que si la visita es eminentemente cordial, de ayuda, de cooperación, de ver cómo nos gestiona desde la Cámara Baja de los Estados Unidos fondos o una ley integral migratoria, perfecto. Yo creo que las puertas siempre van a estar abiertas para personas que nos quieran ayudar, pero como dijo el presidente, y me sumo a lo que dijo, que me parece muy importante, pues no queremos un centavo de ustedes, lo que queremos nada más es cooperación y desarrollo, y es eso lo que debemos de trabajar, y si lo logramos, creo que juntos lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, creo yo que la visita sí es importante, pero responde a un contexto eminentemente político, en vista que el próximo año van a haber elecciones en los Estados Unidos. Esta es mi perspectiva muy particular de la visita. Claudia. Sí, yo creo que El Salvador y Estados Unidos comparten un interés desde el lado de Estados Unidos de frenar la inmigración ilegal, ¿verdad? Y del lado de El Salvador es frenar las condiciones que generan que las personas migren de forma ilegal. Y eso pasa, bueno, por un lado, por ir encontrando una salida a la violencia, a la inseguridad que sufre nuestro país, encontrar una vía a la pacificación del país. Y por otro lado, que creo que a veces el tema no se conecta, pero el tema de la corrupción está conectado con la inseguridad. Las redes de corrupción, cuando la corrupción no solamente se limita a extraer recursos del Estado, sino ya a hacer vínculos con organizaciones del crimen organizado o con organizaciones criminales, ahí es donde encontramos un resultado tan nefasto como el que tenemos. Entonces, yo creo que más bien, como decía Jaime también, el tema de poder encontrar ese punto en común en el cual vamos a estar frenando la inmigración ilegal, bueno, podemos tomar algunas medidas para ello. Tal vez no han sido las medidas más garantistas las que el gobierno de Estados Unidos ha implementado, pero también creo que sería importante de parte del presidente, ya que hizo este anuncio el día de ayer, y el vicepresidente también, pues ir fraguando algunos apoyos justamente en el Congreso y con la fracción republicana, para también generar, por ejemplo, oportunidades de financiamiento de unas CICIES, oportunidades de cooperación en el tema de investigación de delitos de corrupción, que son delitos muy complejos que requieren una expertise técnica bastante fuerte y que El Salvador pues no cuenta con ello. Señores, les quiero preguntar, voy a comenzar con usted, Claudia, si quiere me da su valoración personal y después su valoración técnica. ¿Usted siente que
¿ha mejorado la sensación de seguridad ciudadana en el país? Le voy a decir lo que siento. Yo creo que no podemos negar que hay un ambiente de mayor esperanza y eso es bien positivo. Es decir, el cambio de partido en el gobierno, el cambio de liderazgo en el país ha generado mucha expectativa y esperanza en la población. Eso es excelente, es positivo. Ahora, yo creo que no se han cumplido ni siquiera 100 días de este gobierno y no se han cumplido ni siquiera, creo yo, 2 meses o un mes, llevamos como mes y medio, ¿verdad?, de las medidas de seguridad que se están implementando, desde que se ha iniciado la implementación del plan de control territorial. Hay algunos indicadores, por ejemplo, la baja de los homicidios. Esto hay que matizarlo. Creo que sí ha habido una baja en los homicidios, pero tal vez no es tan grande como lo que el gobierno reporta, ya que hay que decir que se decidió sacar de las estadísticas las muertes violentas en enfrentamientos entre la policía y las pandillas. Lo que esperamos es que estas medidas mantengan la tendencia. Es preocupante, por ejemplo, en el caso de la tregua, donde los homicidios bajaron y luego hubo un repunte. Eso obedeció a políticas que fueron equivocadas. Esperamos que se mantenga y que en largo plazo esto tenga resultados. Entonces, todavía estamos en la expectativa. No podemos, creo yo, todavía cantar victoria, sino mantenernos en un curso de políticas públicas adecuadas y consistentes en este tema. En las últimas horas, el Twitter de la Fiscalía General de la República publicó esto, que a mí me llamó poderosamente la atención. Fiscalía General de la República informa sobre hechos relevantes con requerimientos, audiencias y homicidios. Mientras que en los casos de homicidio, la Fiscalía General informa que hasta el 7 de agosto del presente año se han reportado 33 homicidios versus 59 ocurridos durante las mismas fechas del año pasado. La información se genera en base a la fecha de levantamiento de cadáver. Dicha información corresponde según lo reportado cada oficina fiscal y unidades especializadas a nivel nacional. Repito, del 1 al 7 de agosto en el año 2019 han ocurrido 33 homicidios. En la misma fecha, en el año 2018, del 1 al 7 de agosto ocurrieron 59 homicidios. Jaime, esa es la Fiscalía General de la República. No es ni el gobierno, no es ni la Policía Nacional Civil, es la Fiscalía. Significa que han habido 5 muertes diarias. Y en el 2019 y en el 2018, con esos datos, eran 9 muertes diarias. Eran 9 muertes diarias. Esos son los homicidios. Yo creo que, contestando un poco la pregunta que tú le hacías a Claudia, que si hay una sensación de que le estamos ganando al crimen, sí, contundentemente sí. Yo creo que desde hace 25 años no teníamos esta sensación de respirar con tranquilidad. Creo que es positivo controlar los territorios, es positivo que la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil esté desalojando todas aquellas viviendas que hay muchas personas que son pandilleros que estaban viviendo allí con sus familias que no son dueños de esas casas, les están pidiendo las escrituras. Creo que esto es positivo porque controlan el territorio, pero esta medida tiene que ser consistente en virtud de que se pueda disuadir por completo las pandillas donde están controlando estos territorios para que el Estado mismo tome control de ellos y tengan acceso a todos los servicios que requiere la población. Pero por otro lado es cómo vas a trabajar preventivamente. Sí creo que es positivo lo que está haciendo el presidente, es positivo las medidas represivas que está tomando desde la cárcel, es positivo el plan control territorial y creo que hay que apoyarlo. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo vas a seguir sosteniendo? Esa creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Cómo lo vas a seguir sosteniendo? Ahora, perdón, porque eso requiere mucho dinero. Ellos asumen que una parte que lo sostiene muchísimo son los 91 millones de la segunda etapa del plan Oportunidad, que permite que ya no sea la parte represiva, sino que es el Estado en sí que entre a esas comunidades recuperadas, ¿verdad? Eso es lo que te quiero comentar. El presidente dijo en una primera instancia que se requieren 571 millones de dólares. Para 3 años. Para 3 años. Creo yo que eso todavía sería siendo una cantidad insuficiente para poder combatir el tema de la violencia juvenil. Dado que el FMLN en 10 años se gastó aproximadamente 5.000 millones de dólares en el tema del combate a la violencia juvenil, pero ni siquiera se llegó a un octavito de lo que este gobierno
está haciendo, y creo que en ese sentido es positivo y se tiene que apoyar. Ahora, si me preguntas políticamente, ¿a quienes no les conviene? Pues políticamente no les conviene los que han visto al crimen, al narcomenudeo, a las pandillas, al control de los territorios que han tenido estas organizaciones. No le conviene a aquellos que sacan rédito político de estos eventos o que buscan ganarse siempre un voto en las elecciones para poder mantenerse en el poder. A ellos definitivamente no les va a convenir y efectivamente se les va a pasar la factura en el 2021. Pero el asunto es cómo lo sostenemos y cómo hacemos que todas las fuerzas vivas crean en este proyecto, pero cómo convencemos a los políticos viejos que no quieren apoyar este nuevo plan control territorial cuando su universo político se está desquebrajando constantemente debido a que las mentiras no se pueden sostener perennemente. Entonces, ¿cómo convencer a los políticos que sí funciona? Pero por otro lado, ¿cómo vamos a trabajar preventivamente? ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer planes para un año, siembro maíz. Si quiero hacer planes para 10 años, siembro árboles. Pero si quiero hacer planes para 50 años, que es más bien lo que creo que es donde se está proyectando el presidente y su gabinete, entonces educo toda una generación. Si quiero cambiar la cultura tal como lo hizo Singapur, por ejemplo, que tiene uno de los modelos educativos más exitosos y tiene el ingreso per cápita de Austria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es justamente trabajar con los niños de la primera infancia. Ahí está efectivamente el trabajo más grande que debe hacer este gobierno. Pero evidentemente no lo vas a cambiar con contracultura. Lo tenés que cambiar con valores. Es decir, que el tema de la violencia juvenil en El Salvador solo se había estado atacando el efecto. ¿Y cuál es el efecto? La represión, las amenazas, la extorsión y los homicidios. Ese es el efecto de las pandillas. Pero no estabas atacando la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la miseria que existe en El Salvador, la corrupción. Eso nunca lo atacaste. Y como no lo atacaste, entonces tenemos este problema de violencia juvenil. Entonces el abordaje que tenemos que hacerlo es un abordaje netamente preventivo. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Entonces vamos a sumarnos a lo que está haciendo el presidente, pero hoy sí, a trabajar verdaderamente con los que nos van a generar riqueza en el futuro. ¿Quiénes son? El capital humano, los niños. Okay. Yo cuando te escuché pensé que hay un tema también que, o sea, ya concluimos, además de la información de la Fiscalía, en términos fríos los números dicen que han bajado los homicidios, veo con la comparación estadística. Y esta baja en los homicidios ha provocado que otro tema también salte a la palestra y es las desapariciones, ¿verdad? Es decir, a raíz que va quedando, por lo menos lo que hemos visto, que están bajando los homicidios, sí también es un drama humano las desapariciones. La Fiscalía ha hecho un esfuerzo de crear un proyecto de ley para precisamente el Estado pueda responder a estas personas desaparecidas. Hay un partido que también ha presentado eso. ¿Cómo ven ustedes esta parte, Claudia, de también apoyar en este tema de las desapariciones? Es un fenómeno que tiene relación con los homicidios, porque tal parece que los homicidios han bajado, no, desde esta administración ya venían bajando, pero las desapariciones venían subiendo. Entonces, muestra como un cambio de actuar de las pandillas, por ejemplo, de tapar los rastros, ¿verdad? Y desaparecer los cuerpos. Es verdaderamente un drama humano porque se suma, además del dolor de no tener a la persona, ¿verdad?, amada o al familiar en cuestión, no saber su paradero, entonces no saber si está vivo, si no. Creo que es importante que se ha puesto la luz en este tema, que se están tomando acciones desde la Fiscalía, que es quien principalmente tiene la facultad de iniciar la investigación, pero quizás no tiene las herramientas para poder llevar a cabo las investigaciones. Entonces creo que también no solo tenemos que tener el foco en la cifra de homicidios, sino también en la cifra de las desapariciones. Como pues también mencionábamos en este tema, creo que es positivo el hecho de que se está tratando de hacer un abordaje integral desde el gobierno. El plan de control territorial pues sí está buscando ordenar los centros penales, quitarle el poder a las pandillas, eso es positivo. Creo que también es positivo el enfoque de la fase 2 de oportunidad, de llevar el Estado a los territorios, es totalmente importante hacerlo, pero creemos que también debería haber un poco más de apertura sobre lo que implican esos planes.
entendemos que es un tema de seguridad nacional en el cual tal vez no se pueden revelar detalles, pero en general sabemos muy poco de qué es lo que se va a venir haciendo, ¿verdad? No tenemos idea un poco de hacia dónde va la política en el tema de seguridad. Se le está dando el voto de confianza al presidente, pero creo que también es importante establecer espacios de diálogo, de comunicación y de intercambio con organizaciones de la sociedad civil o con otros actores de la sociedad que también pueden aportar en el tema. No solo el Ejecutivo va a solucionar el problema, es un tema de toda la sociedad. Jaime. Bien, quisiera abonar por la pregunta que está haciendo David Andrade. Dice David, siempre dicen que están aumentando los desaparecidos, pero un parámetro, ¿cuántos eran los del gobierno anterior? Bien, te doy el parámetro, David Andrade. Del 1 de enero al 18 de diciembre del año 2018 hubieron 3.814 desaparecidos. Esto implicaba que eran 9.2, casi 10 personas diarias que estaban desapareciendo. Pero las estadísticas que tenemos de este año, dice la Fiscalía que son 8 personas diarias las que están desapareciendo, que esto significa que son denuncias que están yendo a poner a la Fiscalía a diario de personas que están desapareciendo. ¿Por qué no lo veíamos así como algo que era como si era cierto, o era una leyenda urbana, o era un vox populi que andaba por ahí? No. Lo que pasa es que estas estadísticas no las tenía la Fiscalía y las disuadían de alguna manera. De hecho, recuérdense que antes los datos estadísticos de muerte que nos daba era medicina legal. Luego le dijeron a medicina legal, señores, ustedes no se metan en este tema, sino que fue hoy la Policía Nacional Civil la que está dando estos datos. Pero al tener así los datos fríos, que la Fiscalía dice, hay 8 personas diarias que están viniendo a poner denuncias de desaparecidos, esto implica que es grave. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente encontraron un cementerio donde habían 11 personas, 4 de los cuales eran militares. Entonces, esto es preocupante. Ahora, ¿quién carga con el dolor de un hijo desaparecido? Ese dolor que tiene una mamá o un papá que en estos momentos anda llorando su hijo desaparecido, ese dolor es incontrolable, es inconsolable. Nadie puede consolar a un papá o una mamá que ha perdido a un hijo. Ahora, ¿qué está haciendo, digamos, las instituciones del Estado para poder aplacar esta situación? Es ahí donde se tiene que combatir también lo que es la delincuencia. Y claro, para esto, la represión que está aplicando el presidente en los diferentes centros penales para que no haya comunicación con las pandillas, para que ejecuten este tipo de delitos, es importante, y creo que es ahí donde debemos de continuar trabajando. Muy bien. Señores, les agradezco muchísimo. A ver, les voy a contar, yo se los digo con muchísima humildad, ¿verdad? Es increíble a mí la sensación que me da de la cantidad de gente que nos ve. Ustedes vieron cómo la gente responde en la llamada, y la gente también pide rostros nuevos, opiniones nuevas. Es que es un gran gusto, Claudia, que ha estado por primera vez aquí. Muchas que gracias, no sea la primera. ha sido un honor Y Jaime, también. es un gran gusto. Gracias, Medardo, te felicito porque estás llevando la conducción, y un saludo a Will Salgado, donde quiera que se encuentre. Un saludo, Will. Habla, Okay. No te olvides de los amigos. Aquí te están clamando en las redes sociales, amigo. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y que pasen feliz noche. Muy bien, gracias. Como decía Jaime, nos vemos el lunes a las 8 de la noche en la tertulia. Ya miércoles viene Will a conducir su programa Hablemos Claro, y vamos a esperar qué nos trae de México. Gracias por habernos acompañado hoy, que Dios le bendiga.